había 2 miembros de la comunidad de Mar que tenían auto en el año 40, que era mucho decir. Mientras que en la familia de mi viejo, los abuelos eran tipo. Este grupo que orgullosamente hemos conformado, que lleva el tan optimista nombre de Por la Vuelta, con los compañeros de la agrupación 13 de Abril, con los compañeros y compañeras de la Chapanay y con los compañeros y compañeras de la agrupación Gaucho Rivero. No quiero extenderme en presentaciones, sino transmitirles que ha sido un enorme orgullo transitar estos encuentros de formación política que tan necesarios son en este momento tan decisivo, definitorio. Quiero volver a agradecer la hospitalidad del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lomas de Zamora, que con tanta generosidad nos brindan en el momento de hoy el espacio para poder hacer la charla, así como también en su momento nos brindaron los compañeros del CEPEVO la posibilidad de hacer los encuentros en la sede de Pereira Lucena al 200. Así que muchas gracias. Simplemente recordar que este grupo Por la Vuelta, cuando todavía no teníamos nombre en las distintas agrupaciones locales como somos la Chapanay, la 13 y la Gaucho Rivero, sí nos llamamos Por la Vuelta, y esto fue en diciembre del 2015, porque en diciembre del electoral, cuando algunos y algunas quizás apuestan a viejas formas de hacer política, se nos ocurrió que justamente estos 42 millones de argentinos y argentinas teníamos que seguir formando a ese dirigente y a esa dirigente para justamente en este nuevo gobierno popular que seguramente vamos a conquistar, como dice Mónica, en octubre, en primera vuelta, un gobierno que seguramente va a ser en disputa y que seguramente va a tener que enfrentar muchos condicionamientos que nos van a dejar. Tenemos que estar muy formados, debatir, discutir y a veces quedarnos hasta muy tarde para debatir ideas. Así que, como dijo Moni, gracias al CEPEVO, gracias a Municipales y gracias a todos y a todas las que apostamos a capacitarnos en medio de una campaña política para demostrar que sinceramente creemos en otra forma de hacer política, creemos que es necesario ampliar el espacio de dirigencia en todos los niveles, municipal, provincial y nacional, para poder sí hacer finalmente esa patria justa, libre y soberana. Bueno, momento hermoso para Lomas de Zamora, recibir en nuestro distrito al compañero Norberto Galazo. Hemos aprendido a quien tanto, pido hemos aprendido sobre todo lo que es el pensamiento nacional a través de todas las biografías y los libros que él ha escrito sobre Manuel Ugarte, un olvidado, un maldito, ¿no? Él ha escrito sobre Hernández Arregui, él ha escrito sobre Scalabrini, sobre Jaureche, sobre Perón, sobre San Martín. Es decir, tiene una... y siempre con una mirada muy optimista y muy esperanzadora, que es la misma que tenemos todos nosotros. Así que, con ustedes, el profesor Norberto Galazo. Bueno, es un gran gusto estar con ustedes y conversar un rato. Mi exposición, el mayor objetivo que tiene es que después podamos conversar y dialogar sobre estas desgracias que hemos sufrido y las alegrías que están por llegar.
Y entonces no voy a ser muy extenso, porque son los momentos en que es el pueblo el que tiene que protagonizar, y no los que escriben para el pueblo, que tienen su parte también, pero no es tan importante. Especialmente porque nos estamos acercando a fechas decisivas, en la cual creo que la mayor parte de ustedes, o la casi totalidad, tiene la convicción de que una noche negra, trágica, de pesadillas, va a llegar a su fin. El asunto es que nos van a dejar una Argentina destrozada, donde una banda de financistas, en muchos casos delincuentes, han podido arrasar y destruir con buena parte de lo que habíamos avanzado entre el 2003 y el 2015. Conviene, un poco por vicios de los que hacemos historia, recordar que la Argentina tiene una historia bastante difícil, igual que el resto de los países latinoamericanos. Y conviene a veces retrotraerse a esa historia, porque el conocimiento de la historia impide volver a cometer errores como los que cometieron gran parte de nuestros compatriotas en el 2015 y de los cuales se han lamentado en los últimos tiempos. Entonces podríamos decir, en un vistazo rápido de la historia argentina, que la Argentina fue una semicolonia dominada por el Imperio Británico desde 1824, en el cual se pactó el empréstito Baring Brothers y se inició la historia de nuestra deuda externa por acción de financistas británicos, algunos de ellos comerciantes que se habían instalado en 1809, que entraron en combinación con una pequeña minoría residente en el puerto, muy afortunada, minoría que ha marcado su presencia en muchos momentos históricos negativamente para la Argentina. Que bueno, son los comerciantes británicos que se enriquecieron muy pronto, por un lado, y los nativos traidores, conscientes o a veces algunos podríamos decir inconscientemente, que han jugado la carta del imperialismo extranjero. En ese sentido, muchas de esas familias, decimos argentinas entre comillas, ahora no se le ha dado importancia a las actas de la votación del Cabildo Abierto. En ese Cabildo Abierto estaba presente la familia de Martínez Dios, por ejemplo, que votó a favor de que el virrey siguiera, que no cambiara nada. Votó a favor del colonialismo. Antepasados, después del yo de Martínez Dios que tuvimos bajo la dictadura. Estaba también la familia de los Belaustegui, la familia de los Ocampo, antepasados de la que fue después la intelectual estanciera Victoria Ocampo, que no llegó a escribir nunca ninguna novela, ninguna poesía, ni ningún cuento, que sin embargo era exponente de la cultura argentina en los años 30, porque fundamentalmente se dedicaba a importar escritores importantes de Europa, publicarles sus libros, sus artículos y además traerlos a dar conferencias, como el conde de Kaiserling,
tan inteligente y lúcido que en 1931 dijo que los argentinos estaban tristes, en plena crisis económica, donde se crean las primeras vías de desocupación, donde cunden los desocupados y se empieza a vivir una crisis tremenda, solo comparable y no tan comparable con la que hemos vivido últimamente. De allí en adelante, hasta el 17 de octubre del 45, fuimos una semicolonia británica. Los ferrocarriles ingleses instalados por el mitrismo, los bancos ingleses a los cuales el mitrismo le hace concesiones, las compañías de seguros inglesas, las embarcaciones inglesas que se llevaban las carnes y los cereales y después traían de vuelta los artículos manufacturados, conformaron una Argentina que era en realidad, si quisiéramos darle una forma un poco trágica, era algo así como un chico con una cabeza enorme, que era la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe, y un cachito apenas de La Pampa. Un chico con una cabeza... Hacer los encuentros en la sede de Pereira Lucena al 200. Así que muchas gracias. Simplemente recordar que este grupo Por la Vuelta, cuando todavía no teníamos nombre en las distintas agrupaciones locales como somos la Chapanay, la 13 y la Gaucho Rivero, sí nos llamamos Por la Vuelta, y esto fue en diciembre del 2015, porque en diciembre del 2015 sabíamos que comenzaba una resistencia a un gobierno que venía a hacer lo que hizo. Y entonces convocamos a un brindis en la Plaza de Lomas, justamente por eso, para decir que comenzaba el momento de ponernos de pie y de que, como dijo nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner el 9 de diciembre del 2015, cuando se despedía inéditamente para la historia política argentina, con una plaza y calles llenas y plenas de militantes y de gente, nos dijo que cuando la traición arreciara, cada uno de los 42 millones de argentinos y argentinas sacáramos el dirigente que teníamos adentro y seamos artífices de nuestro destino. De esto sabe mucho el peronismo, de esto sabe mucho el campo popular, y eso es lo que nos comenzamos a plantear, y ese es el desafío que asumimos, y modestamente estas tres agrupaciones conformamos este frente Por la Vuelta en Lomas de Zamora, y en medio de una campaña electoral, cuando algunos y algunas quizás apuestan a viejas formas de hacer política, se nos ocurrió que justamente estos 42 millones de argentinos y argentinas teníamos que seguir formando a ese dirigente y a esa dirigente para justamente en este nuevo gobierno popular que seguramente vamos a conquistar, como dice Mónica, en octubre, en primera vuelta, un gobierno que seguramente va a ser en disputa y que seguramente va a tener que enfrentar muchos condicionamientos que nos van a dejar. Tenemos que estar muy formados, tenemos que estar muy capacitados. Bolívar en la parte norte, San Martín en la parte sur, de configurar una sola nación. Que esto después reaparece cuando el general Perón habla del ABC, Argentina, Brasil, Chile, eliminando las aduanas y conformando un gran mercado común. Y lo lleva adelante Néstor Kirchner después con el UNASUR, con el apoyo ahora de Venezuela, del comandante Chávez, tendiente a hacer los Estados Unidos de América Latina, que era lo natural que debió ser, porque América se cortaba en el río Bravo, en la frontera con lo que después fueron los Estados Unidos, y en el norte llegó a ser los Estados Unidos de América del Norte, que creció hacia adentro y se convirtió en lo que es hoy el gendarme del mundo, la
la potencia del mundo, más peligrosa por su carácter reaccionario, imperialista, etc. Pero del río Bravo hacia el sur, lo que debieron ser los Estados Unidos de América Latina, se convirtieron en 22 países, 22, 23 países. Centroamérica fue una sola nación durante un tiempo, gobernada por el general Morazán, que no aparece en los libros de textos escolares en general. Y América del Sur fue la Gran Colombia, que era Colombia y Venezuela, y Ecuador, y lo que pudo ser una gran Argentina, que incluía el Alto Perú, que Bolívar no quería que se constituyera en Bolivia como país independiente, porque pensaba que correspondía a las provincias del norte argentino, ¿no? Y en 1825 pasa a ser independiente, igual que el Uruguay en 1828, por acción de Lord Ponsonby, que era el cónsul inglés, pasa a ser independiente, independiente formalmente. Los imperialismos, mientras consolidan los Estados Unidos de América del Norte, sobre el cual ejercen una gran influencia, destruyen la unidad de la posible nación latinoamericana, por la cual luchó tanto Manuel Ugarte, y que tenían en principio en su cabeza los hombres de la independencia de 1816, porque generaron el documento de la independencia en varios idiomas para alcanzar la influencia sobre las distintas etnias que conformaban el territorio de América Latina. Esto, de un modo u otro, salvo un pequeño momento donde gobierna el radicalismo, ¿no? Del radicalismo hablo de Irigoyen, no de Morales, por supuesto, ¿no? El radicalismo de Hipólito Yrigoyen, que a pesar de algunas contradicciones tiende a crear el transandino, a hacer vínculos con los países latinoamericanos, apoyar al pueblo, salvo algunas contradicciones que tiene esta clase media emergente, que es la que va a formar las bases del radicalismo hasta que en 1930, cuando Irigoyen empieza a hacer negociaciones con la Unión Soviética para consolidar la economía argentina y al mismo tiempo lanza el proyecto de nacionalización del petróleo, se produce el golpe. Y viene una época muy triste, que es toda la década infame, donde primero los norteamericanos y después los ingleses vuelven a recuperar la dominación y la dependencia hasta el 17 de octubre. Entonces tendríamos que empezar por recordar que en ese momento, en Bretton Woods, se echan las bases del Fondo Monetario Internacional. Es decir, argumentando que está terminando la Segunda Guerra, y la guerra se ha producido por los enfrentamientos por mercados entre distintos países, es conveniente crear un organismo pacífico, amable, componedor, que sea una especie de caja y lograr una armonía en la economía internacional. Eso es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que se crean en ese momento, y es necesario insistir en esto porque forma parte de la historia pasada y futura. El general Perón decide que la Argentina no se incorpore al Fondo Monetario Internacional, que la Argentina no haga caso de los tratados de Bretton Woods. Es el único país de América Latina y casi el único país del mundo, porque por supuesto no se incorporan Italia y Alemania por ser los países derrotados en la Segunda Guerra. Pero Perón es presionado para incorporar a la Argentina. Y con suma lucidez se da cuenta de que el Fondo Monetario, que va a ser una organización que va a tener un capital y cuyo monto principal del capital lo pone Estados Unidos, va a ir defendiendo cada vez más los intereses de Estados Unidos y de Inglaterra, que es la que pone también parte del capital, para terminar en lo que fue después un país que le impone la dominación y su política a todos los países del mundo. En algunos casos
imperialismo inglés ya estaba en declinación y el imperialismo norteamericano utiliza la violencia, sus flotas, sus marines, para imponer su decisión sobre los países pequeños, especialmente en América Latina, de donde surge la acción de Villa, de Zapata en México, de Sandino en Nicaragua, y de tantos otros, de Camaño Ordeno en Centroamérica. Y en la Argentina, el peronismo, que tiene su gran batalla, no solo con respecto a la oligarquía argentina, dueña de las grandes estancias que le han robado a los indios y a los gauchos, sino también vinculadas a Julio Braden, que es el embajador norteamericano y prácticamente es el responsable principal de la unidad democrática que Perón logra derrotar en las elecciones del 24 de febrero de 1946. Y se inicia ahí un periodo de crecimiento económico, como ustedes saben, de justicia social, de protagonismo popular, de política latinoamericanista, de recuperación de las principales empresas que estaban en manos del capital británico, como los ferrocarriles, la empresa de gas, los teléfonos. Se crea la flota mercante que la Argentina no tenía y en poco tiempo pasa a ser la 9ª flota mercante del mundo. Y se avanza en distintos aspectos durante varios años hasta los distintos golpes que terminan en septiembre trágico del 55 con el derrocamiento de Perón. De ahí en adelante hasta el 2015, ahora últimamente los dirigentes del PRO y los periodistas nuestros, que se caracterizan por su gran capacidad para traicionar en su mayoría de ellos, ¿no? De convertirse en divulgadores de las mentiras que fabrica el imperialismo, tomaron un discurso que creo que dijo Macri, no sé, alguno de ellos, diciendo que el populismo del argentino durante 70 años gobernó y provocó las mayores desgracias. 70 años serían desde el 55 hasta el 2015 más o menos. Cosa totalmente inexacta porque en ese periodo el llamado populismo pudo apenas gobernar después de las elecciones del 11 de marzo del 73 hasta el 76, cuando se produjo el golpe militar, y después volver en el 2003 hasta el 2015, el cual se produce la derrota electoral. El resto es política neoliberal, llamada liberal en un tiempo, llamada neoliberal en otro tiempo. Es política de entrega, donde se han producido las mayores entregas. Basta revisar lo que ocurre desde el año 30 hasta el 43, donde las entregas de la soberanía argentina son terribles a través de los negociados y convenios antinacionales que solo son parecidos a los que ha realizado el macrismo en los últimos tiempos. Pero como en general los políticos que hablan, los periodistas no le preguntan algo, el tipo dice cualquier cosa, son 70 años de populismo en la Argentina. Resulta que la Argentina se incorpora al Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Aramburu. Así como en la Argentina se producen fusilamientos y se produce el bombardeo del 16 de junio del 55 bajo la dirección y acción de la oligarquía antinacional. Eso no lo preguntan, y los jóvenes a veces dicen, bueno, el neoliberalismo el populismo es muy malo, porque el populismo es el que ha producido lo que pasa ahora en Venezuela.
Lo que pasa en Venezuela es la intervención descarada de un imperio que ha acercado económicamente a Venezuela para provocar hambre en Venezuela, provocar falta de alimentos, que le ha cerrado cuentas al gobierno venezolano en el exterior y que ha pretendido incluso que un señor se quiera erigir en presidente de la nación después de haber perdido las elecciones por gran cantidad de votos. Ahora últimamente no dicen nada de Venezuela porque ellos pensaron que con la influencia mediática iban a conseguir que el pueblo, y que especialmente el ejército bolivariano, se diera vuelta contra las políticas del chavismo. Pero el comandante Chávez se había ocupado de algo que nosotros a veces nos ocupamos también, pero nos ocupamos a medias, que es de la batalla cultural. El comandante Chávez introdujo en la milicia bolivariana la idea muy clara de que Venezuela era un país soberano y no podía admitir de ninguna manera que le eligieran presidente ni los Estados Unidos ni ningún país del mundo. Entonces, lo cierto es que nosotros hemos tenido pocas veces, los nacionales y populares, hemos tenido pocas veces el poder. Con Irigoyen fue la clase media, que fue un poder muy mediatizado porque Irigoyen quería hacer un banco central y el Senado le votaba en contra. El Senado era producto de los fraudes en las provincias. Entonces cada cosa que quería hacer, quería crear una flota mercante ya en 1918 y el Senado le votaba en contra. Y quiso hacer la nacionalización del petróleo y el control total de la parte de los combustibles que se iba a discutir en el Senado, y en ese caso sí, aquel radicalismo tenía los votos como para sancionar la ley que se iba a sancionar el 5 de septiembre del 30, el 7 de septiembre del 30, y el día antes, el 6 de septiembre, se produjo el golpe claramente instrumentado por los norteamericanos, que tenían la Standard Oil ya metida en Salta y que después pusieron ministros directamente, hombres que habían pasado por empresas norteamericanas. Algo parecido a lo que ocurrió en el 2015, donde el gabinete nacional, entre comillas, como ustedes recuerdan, era el gabinete de los gerentes de las grandes empresas. Los ingleses necesitaban hacer sus negocios y ponen en el Ministerio de Energía a un hombre de Shell, Aranguren, que hacía 30 años que estaba en Shell, que gobierna para Shell. Y la conclusión es que los argentinos que tienen importantes yacimientos petrolíferos van a pagar la luz, van a pagar los combustibles a cifras siderales. Energía ha pasado a ser controlado desde el exterior. Y entonces Macri los dolariza, sabiendo que él va a devaluar, y entonces el que pagaba 100 pesos de luz paga 3.000. Y entonces nos dice, con toda respuesta, con el soborno, la vergüenza y la hipocresía de la clase oligárquica, que lo que hay que hacer en invierno no es encender la estufa, sino andar con pulóveres. Pero esto se da en todos los ministerios. Se pone como secretario de Interior a un hombre que es familiar de la compañía La Anónima, compañía que tiene 300 sucursales en todo el país, fundada por los hombres de Menéndez Betty y Brown Menéndez, una gran empresa, una gran sociedad anónima, que es producto del negocio lanero que ellos han hecho en base a la exterminación de los pueblos originarios. Historia que por supuesto ni se cuenta en la universidad. Uno a veces ha conversado con muchachos que están por ser historiadores y van a ir a dar clase a otros lados y no saben qué es la Anónima y quiénes fueron esas dos familias. No saben que pagaban tanto por oreja de indio.
el tipo que le daba una oreja de indio que lo había matado, le pagaban. Cuando se dieron cuenta que en el sur aparecían muchos indios desorejados, pero que seguían viviendo y seguían teniendo sus ovejitas, cambiaron de criterio y exigieron que se les entregaran testículos de indios, como una forma de evitar la descendencia, ¿no? Lo decían algunos que figuran como próceres argentinos, de que no solo los indios eran perjudiciales, o los paraguayos eran perjudiciales, sino que había que hacer en el Paraguay un gran escarmiento, porque los hijos de los paraguayos eran también bárbaros, unos paraguayos, cuando Paraguay era el país que había progresado más en toda América Latina, en una guerra que fue tremenda, donde sobre 1.300.000 habitantes el Paraguay terminó con 300.000. Y el gobierno que tomó después de esa guerra planteó como posible la poligamia, para poder que uno tuviera varias mujeres y pudiera ampliar las familias y recuperar la población. Estas son todas historias que a mí se me mezclan, porque de tanto no decirlas en los últimos meses, las dije desde el 2000 y tanto hasta el 2015, entonces uno tiene ganas de decirlas. Ahora después ya la facultad volvió a ser un instrumento más en perjuicio de esa batalla cultural que nosotros iniciamos y llevamos adelante. En mi caso yo estaba seguro que la batalla cultural estaba ganada, porque llegué a dar una conferencia en el colegio militar, llegué a intervenir en una mesa invitado por Nilda Garré con dos generales sobre la historia. Si bien eran 2 o 3 veces, eso no es suficiente, sino que hay que socavar toda la mentalidad extranjerizante, todo lo que Jauretche llamaba la colonización pedagógica. No se puede lograr en una charla. La primera charla que di, recuerdo que en primera fila estaba un general, creo que general, pues yo no conozco mucho de galones, pero un tipo que se ve que había intervenido en varios desfiles, pues se le dieron galones, y se me dormía el hombre. Yo lo miraba a veces fijamente para tratar de... y se dormía irremisiblemente, no quería saber nada con revisar la historia, porque la historia se la habían enseñado y bueno, suponía que los mayor jerarquía sabían más que él, y el mayor jerarquía había sido formado por la nación, por la prensa, por el mundo, por la escuela, por los letreros de las calles, los letreros de las plazas, donde se había elogiado a todos los traidores y se había ocultado a todos los patriotas. No había, no sé si los hay en la ciudad de Buenos Aires todavía, calles Felipe Varela, calle Facundo Quiroga. Una vez encontré un pasaje Facundo, llamé por teléfono a la municipalidad y me dijeron, sí, pero no es por Facundo Quiroga, es por el libro Facundo de Sarmiento. No se equivoque. Bueno, esa batalla cultural se pudo lograr. Recuerdo que en ese acto que hicimos en el colegio militar, uno de los cadetes, al terminar, se inició un debate y preguntó quién era Solano López. Entonces el general que estaba conmigo, que era un general peronista, que desgraciadamente había estallado una granada en un ejercicio militar que hicieron, y era manco, y del cual la Nación, el diario de la Nación, había dicho con todo odio cómo es que le han dado grado de general a un señor que es banco, que le falta un brazo. Bueno, este señor, que por supuesto ya no está más en el ejército, pero en su momento estuvo al mando de tropa, me dijo: ¿usted no sabe que el presidente de la Nación ha denominado a una guarnición Felipe Varela, que Felipe Varela estaba en contra de la guerra del Paraguay y que Alberdi estaba en contra de la guerra del Paraguay? El chico no lo sabía, por supuesto, pero ese general ya estaba en otra cosa, ¿no? Bueno, lo que vino después fue un proceso, además del periodo
donde Perón llevó adelante una política notable, llegando a, según la CEPAL, que son gente más o menos científica, a corresponderle a los trabajadores del total de la producción de un año el 56%, cuando normalmente participaban en el 18%, el 20%. Ese fue un cambio realmente donde se le retribuyó como correspondía. Como correspondía sería mucho más, por supuesto, porque los trabajadores son muchos y son los que trabajan todos los días. Trabajadores en sentido amplio, no solo los obreros industriales, sino los docentes, los que trabajan en distintas cosas, ¿no? Pero de cualquier modo el salto fue muy importante. Un hombre totalmente antiperonista como el historiador Alperín Dongui, que es famoso y muy elogiado por muchos maestros y profesores que han creído en todo lo que él dice, se le escapó en uno de sus libros, Una agonía del peronismo, y dijo: el peronismo cambió la distribución del ingreso en la Argentina en más de un 15% en favor de los trabajadores. Eso verdaderamente es una revolución social. En realidad eso era una revolución nacional y popular. Social hubiera sido una revolución que cambia la propiedad de los medios de producción, la propiedad de los inmuebles, etc., ¿no? Pero de cualquier modo es interesante. De paso, aunque alargue un poco la charla, les voy a contar una pequeña anécdota. En una oportunidad el diario La Nación, en el suplemento de Enfoques, que saca todavía, yo no lo compro, pero creo que saca todavía los sábados, los domingos, hicieron un reportaje al profesor Alperín Dongui. Y él le dijo al periodista, comentando con los periodistas, la historia está formada por los documentos, que es lo que los académicos llamamos heurística, y por la interpretación, que es la hermenéutica. Cuando nosotros hacemos historia, a todos nos pasa lo mismo. La hermenéutica, es decir, el enfoque con el cual se interpreta determinado periodo histórico, está ligado a las ideas del historiador. El historiador, además, cuando toma de la documentación que existe los elementos más importantes, generalmente toma lo que más le gusta. Es decir, si toma el periodo peronista, por ejemplo, en vez de tomar el enfrentamiento de Perón con Brandsen, tomará el día que Perón, por determinadas necesidades diplomáticas, tuvo que recibir a Somoza, que era un dictador nicaragüense, pero norteamericano, y tuvo que recibirlo en la Casa de Gobierno. Pero entonces lo que él quería decir, y se lo dijo al periodista, en realidad todos los historiadores somos tendenciosos. Esto lo hemos dicho hace mucho tiempo nosotros, desde el campo de la revisión histórica. No deben decirle hoy hablamos de historia argentina, sino hoy hablamos de una interpretación de la historia argentina, que es la que marcan los ministros de educación, los libros de enseñanza, ¿cierto? Y el periodista le dice: pero entonces usted es tendencioso. Y es claro, no puedo dejar de ser tendencioso porque yo tengo mi opinión. Para mí es más importante, por ejemplo, que, no sé, que, digamos así, la justicia funcione bien o que la gente se muera de hambre, porque no me interesa el problema de la gente. No soy un hombre que se irrita cuando hay miseria, o como últimamente en la Argentina hay gente que ha comido de los tachos de basura que pone la municipalidad. Y entonces por ahí se le ocurrió, en medio de la conversación, hacer una cita sobre algunas críticas que yo le había hecho. Porque yo le he dicho que él era tendencioso. Los historiadores en general de la universidad dicen: nosotros somos la ciencia, la historia verdadera, somos tendenciosos. Entonces dijo que, bueno, tal persona, que se refería a mí, dice que yo soy tendencioso, aunque lo hace en un lenguaje muy tosco. Yo le mandé una carta a la Nación, diciéndole que por fin, después de muchos años, el profesor, que era una figura
que hace 40 años, murió hace 2 o 3 años, pero ha vivido en California, alejado de la Argentina, por fin confesaba de que ellos también eran tendenciosos, es decir, todos somos tendenciosos porque es imposible hablar sobre San Martín sin decir si uno está a favor o no está a favor de la unidad latinoamericana. Y lo mismo sobre Bolívar. Y se me ocurrió entonces decirle que le agradecía la información y le mandaba una carta para que la publicara. No la publicaron porque me dijo un periodista de La Nación por carta, me hizo saber que no la publicaban porque en realidad el suplemento de los sábados o domingos, Enfoques, mucha gente no lo leía, la gente que compra La Nación todos los días, entonces no se podía, y además Enfoques no acostumbraba a hacer polémicas. Entonces yo le comenté que bueno, entonces que la publicara la carta en el cuerpo del diario de los lunes a viernes. Entonces no podemos hacer eso tampoco porque si es una contestación a algo que se publicó en Enfoques, no la podemos refutar desde el diario porque la gente no va a saber de qué se trata. Entonces si usted quiere, le podemos hacer un reportaje. Entonces como yo más o menos ya después de tantos años conocí el paño, dije, mire, si hacemos un reportaje lo tenemos que hacer por correo electrónico, no por grabaciones, donde después en las grabaciones se pierden cosas. Tenemos que hacer por correo electrónico, usted me hace un reportaje, me hace una serie de preguntas, yo se las contesto, y además publicamos esta carta donde evidencia el progreso del profesor Alperín. Y al terminar se me ocurrió decir, como una broma, una ironía, decirle, por lo demás, me llama la atención que el profesor Alperín no me diga que yo hago las críticas a su obra en un lenguaje tosco. Aunque si lo dice por Agustín, se lo agradezco. Por supuesto, no publicaron nada. Y los lectores de La Nación no sufrieron con mis críticas. Bueno, volviendo a esto que hablábamos, esto de la batalla cultural va a ser muy importante en los años que siguen. Porque en los años que siguen vamos a tener que tomar necesariamente algunas medidas, no haciendo una gran bambolla ni haciendo una exageración de las medidas que se toman, pero evidentemente no se puede seguir permitiendo que las grandes empresas y los grandes financistas giren los dólares a empresas offshore que están en el exterior, en paraísos fiscales donde no se sabe de quién es el dinero y además no pagan impuestos y es dinero negro que generalmente después lo reincorporan al país cuando hay situaciones como la que hubo en estos años, donde hay tasas de interés que son altísimas, al 70%, entonces hacen como que se endeudan en dólares al 4%, al 5%, al 6%, lo ponen a trabajar al 70%, convertidos en pesos y después lo giran al exterior porque hay una libre posibilidad de girar dinero al exterior. Cuando se intentó algo de eso, se intentó de regular el movimiento de dólares para evitar que los dólares subieran demasiado. El gobierno kirchnerista lo mencionó como la oposición lo mencionó como un cepo. Cepo da idea de aprisionamiento, de tortura, ¿no es cierto? Porque lo que se aplicaba era por los grandes ganaderos a sus peones rebeldes. Entonces no hablaremos de cepo, pero habrá que tomar alguna medida. Habrá que tomar alguna medida también para que los grandes exportadores que reciben dinero en dólares, en un país que uno de sus problemas es el déficit de dólares, porque al haber pocos dólares, por eso el dólar sube de precio. Entonces, los grandes exportadores, el gobierno de Macri, sacó una resolución por la cual ellos debían liquidar los dólares
en el mercado de cambios a los 30 días, sino que le sacó ese límite. Podían guardárselo todo el tiempo que querían, pensando que si jugaban a una devaluación, esos dólares los podían obtener mayor cantidad de pesos. Bueno, esto hay que modificarlo. Yo digo sin hacer mucha bambolla, porque a veces nosotros cometemos el error cuando tenemos algunas victorias nacionales de exageradamente ponernos contentos y hacer mucha bulla, y entonces los grandes diarios aprovechan para darme con un caño y hacer toda una campaña en contra de eso, ¿no es cierto? Hay que poner límites también a esto que se intentó con la ley de medios en un momento, que una gran empresa sea dueña de un diario, sea dueña de una agencia de noticias, sea dueña de una radio y tenga 300 bocas para decir mentiras en todo el país, como es el caso de Clarín. Perón lo hizo mejor. Perón aguantó todas las críticas de la prensa, que después se revelaron, la crítica de la prensa al peronismo, como una intervención extranjera. Porque con el correr de los años, el embajador inglés en la Argentina, Sir David Kelly, publicó un libro que en castellano se tradujo como Los pocos que gobiernan. Y Sir David Kelly dice ahora que ha llegado ya a los altos años. Recuerdo cuando estuvo en la Argentina en el 45, y recuerdo cuando yo le mandaba artículos a la prensa o sugerencias para que en sus editoriales pusieran determinadas cosas contra ese peronismo que estaba avanzando peligrosamente. Era una intervención extranjera lisa y llana de un embajador inglés en la Argentina. Eso no se sabía. Lo que se sabía era que continuamente hostigaba al gobierno, ¿no? Entonces un día lo que hizo Perón fue crear un conflicto con respecto a la distribución del diario. Se hizo una huelga, el periódico echó a algunos empleados, el sindicato respondió con la huelga, y Perón decidió algo que fue muy importante, que fue expropiar la prensa. Yo recuerdo que en mi casa mi tío, que era un anarco medio antiperonista, decía: ¿quién se va a meter con la prensa?, le decía a mi viejo. Mi viejo, que era un socialista que se había peronizado, le decía: cuando Perón lo que es necesario se va a meter con la prensa. Perón se metió con la prensa y expropió a la prensa y se la dio a la CGT. Le dio a uno de los intelectuales más importantes de la Argentina, César Tiempo, que generalmente está muy olvidado, la dirección. Los suplementos dominicales de la prensa recogieron en ese momento a Elías Castelnuovo, a escritores muy importantes que no podían publicar en la revista Sur. La revista Sur, que era de la estanciera Victoria Ocampo, no le publica a César Tiempo, ni a José Portogalo, ni a Enrique González Tuñón, que eran escritores importantes de los 30. Para eso estaba vedada. Esa revista estaba para publicar artículos y cosas de escritores extranjeros. Y en el número 1, esta señora, ahora que se produce esta revolución verde que recibo con mucho placer, esa presencia de las chicas reclamando sus derechos, y no solo de las chicas, sino de todas las mujeres que están reclamando sus derechos con sus pañuelos verdes. Habría que completar ese reclamo contra el patriarcado, diciendo la verdad sobre algunas cosas de algunas mujeres que tuvieron importancia, como la lectora de la revista Sur, donde en el número 1, el número inaugural de la revista Sur, una feminista como era ella, que andaba en mangas cortas, fumaba, que andaba en pantalones en el año 20, lo cual evidencia su coraje y su valentía, limita toda su acción a un feminismo oligárquico, porque le publica a Ricardo Guiraldes una carta donde Guiraldes le escribe a un poeta francés, Valéry Larbon, le dice: véngase a visitar la Argentina,
véngase a visitar la Argentina, que les llevaremos a conocer el norte, les llevaremos a conocer las montañas. Y además, si usted lo prefiere, le regalaremos una chinita de 14 abriles, tímida como una corzuela, y usted se pondrá a los pies de esa carne simple. Es decir, era una típica actitud prostituyente, ¿cierto? Eso pasó al olvido, lo recogió Hernández Arregui en uno de sus libros, y mucha gente que habla de Victorio Campo no lo toma en cuenta, que, bueno, que fue una de las que inició la lucha por las reclamaciones femeninas, ¿no? A la cual, por supuesto, algunas de las chicas jóvenes que no conocen la historia levantan el pañuelo verde y se olvidan de Vita, por ejemplo. O se olvidan de María Roldán, por ejemplo, que fue la que acompañó a Cipriano Reyes en toda la lucha del 17 de octubre del 45. O se olvidan de Raquel Lieberman, que fue una muchacha que era prostituta, que se evadió y denunció a una asociación de 300 prostíbulos que había en la Argentina en el año 30, y le hicieron un juicio a la Suimildal, una organización de rufianes, que tenía y todavía creo que tiene un cementerio propio, porque el intendente les había dado un cementerio en Avellaneda, al lado del cementerio judío que había en Avellaneda. Creo que tuve oportunidad de entrar, porque lógicamente después se clausuró cuando nos pusimos más decentes, y yo pude entrar porque estaban haciendo una refacción en el cementerio de al lado y dejaron una pared, se podía saltar la pared, ¿no? Impresionante, porque había todas lápidas a Olga, por ejemplo, la polaca, que vino de Polonia en 1920, 1930, murió a los 23 años, porque después aparecen a saberse las cosas, y entonces se viene a conocer la historia de la Buenos Aires como trata de blancas, centro casi mundial de la trata de blancas, donde había chicas que tenían 40 o 50 relaciones sexuales por día, por dinero, ¿cierto? Cosas tremendas. Bueno, todas estas cosas a veces hay que entenderlas, porque Pinedo publicó un libro en los tiempos de la República, refiriéndose a la década del 30. No es que Macri sea solo el que miente. Macri miente porque uno ve que es una mentira con respecto a lo que está pasando, ¿no es cierto? Cuando dice que estamos creciendo. Estamos creciendo en el foso que estamos haciendo para hundirnos todos. No estamos creciendo nada. La comparación de las cifras, por ejemplo, de desocupación, que no llegaba al 6% en el 2015 y ahora está entre el 11 y el 12% en casi todo el país. La cifra del endeudamiento externo, que llegaba al 18 o 20% en el 2015 y ahora es con respecto al Producto Bruto Interno, y ahora llega a ser al 88, casi prácticamente todo lo que se produce en la Argentina en un año se corresponde con lo que la Argentina se endeuda. Lo mismo con la pobreza, estaba en un 25-26%, con un país que Kirchner lo recibió con un 56% de pobres y lo redujo a un 26%, y Macri ahora lo subió a un 33%. Pero bueno, estas mentiras son las que han terminado por llegar a la situación que hemos llegado, y finalmente a que la Argentina, al cual nosotros le habíamos cancelado la deuda con el Fondo Monetario, que eran 9.100 millones de dólares en el año 2005, y hemos desendeudado el país con las negociaciones del 2005 que se hicieron en el 2010, había quedado un 7% de la deuda externa impaga. No solo pagaron ese 7% a cifras triplicadas de lo que correspondía, sino que endeudaron al país a las cifras en que están endeudadas. Es decir que esto significa que la desocupación aumenta, el consumo interno se ha reducido notablemente,
Y estamos en una situación donde hay gente que come una vez por día, porque no puede comer no puede tomar 2 comidas como corresponde, y hay chicos desnutridos en porcentaje como nunca hubo en la Argentina. Esto va para entender claramente que no solo tenemos que ganar, y ganar de manera contundente, y ganar si es posible en la primera vuelta, para que no intente ninguna trampa, ni fraude, ni ningún juicio que intente llevar a prisión a Cristina, como hicieron con Lula en Brasil, que ahora se descubre que fue toda una tramoya. Sino que aún en las mejores condiciones, recibido el país el 11 de diciembre, nos vamos a encontrar con un país con gravísimas crisis, con problemas enormes, producto de una banda que lo saqueó totalmente y que ha dejado una situación tremenda para los jubilados, que perciben el 20 o 25% menos de lo que les correspondería de acuerdo a los índices que se han aplicado tramposamente, y todo un mundo de cosas que ustedes saben porque las vivimos cada vez que vamos. Yo, como hombre divorciado, voy a hacer mis compras, entonces yo lo veo todos los días y lo veo con mucha bronca, porque pienso en la situación que además en algunos noticiosos aparece esto. Es decir, que tenemos que tener una gran fuerza popular. Incluso algunas cuestiones, a mí se me ocurre esto, no es una barbaridad, pero algunas cuestiones hasta posiblemente tengamos que recurrir a una especie de plebiscito para poder establecer ante el mundo que la mayor parte de los argentinos no va a pagar el total de la deuda y que tiene que renegociar. La quita que logró Néstor, que ahora se la atribuyen a la baña para ver si le dan un poco de aire, a ver si saca 10 votos. Lo consiguió Néstor porque el endeudamiento que se había hecho en los años anteriores había sido un endeudamiento tramposo. El juez Ballesteros había encontrado más de 400 cuestiones impugnables en la deuda externa, que cuando le presentó ese patriota que fue Alejandro Olmos, que le presentó documento tras documento mostrando que había todas unas trampas en toda la negociación. Entonces, esa deuda, cuando se llegó el momento de llegar al poder, Néstor le dijo a la baña: los títulos de la Argentina valen el 20% de lo que figura en el título. Entonces nosotros tenemos que pedir una quita por lo menos del 70%. Y esto surge de periodistas, de comentarios de los diarios y de lo que se... Y Néstor fue el que impulsó que se pidiera una rebaja, que se consiguió una quita del 67%. Ahora es distinto, porque en el caso de la deuda con el Fondo Monetario, lo que hay que decirles es otra cosa que decía Néstor Kirchner: los muertos no pagan. Si ustedes insisten, no pagamos nada. Y si quieren que nosotros declaremos el default, declaremos el default y trataremos de mejorar nuestra economía, negociando más con Bolivia, negociando más con Brasil si cambian las cosas, negociando con Uruguay, negociando con Venezuela o con Cuba. Y para esto a lo mejor se necesita una declaración popular importante. Por eso no solo es cuestión de fuerza bélica, sino es cuestión también de elevar la conciencia del pueblo con respecto a las tramoyas. Ya lo dijo Bertolt Brecht hace un tiempo: peor que asaltar un banco es fundar un banco. Son más malhechores los que fundan un banco que los que lo asaltan. Acá hubo un grupo de financistas que se quedó con la mejor parte, perjudicando al país, que lo endeudó de una manera extraordinaria para traer dólares, jugar los dólares en la bicicleta financiera y llevarlos al exterior, que no sabemos dónde los tienen.
que no se expresó en el mejoramiento del pueblo, sino todo lo contrario. Se expresó en altas tasas de interés, en medidas que llegaron más del 70%, cuando todavía están tasas de interés, y una política para las minorías oligárquicas, como en los viejos tiempos de la década infame, como en los viejos tiempos del mitrismo, como en los viejos tiempos del gobierno de Alvear también, que fue semejante, como en el gobierno de Onganía a través de Queda de Bacena, como todos los que han pasado el poder por manos de financistas ajenos al pueblo. Una vez le dijeron a un economista argentino, Ávila, lo que usted propone puede mejorar la situación, pero esto va a provocar mayor pobreza. Y él dijo, con la insensibilidad propia que tienen estos técnicos al servicio del capital extranjero: no, yo estoy hablando de economía, no estoy hablando de otra cosa. La otra cosa que le importa, si él igual al servicio de grandes empresas extranjeras va a ganar mucho dinero. Entonces si hay gente que duerme en la calle con sus chicos, bueno, será porque no supieron buscar el camino adecuado para vincularse a las grandes empresas. Entonces, para terminar, para que hablen ustedes, que es lo que corresponde, para eso vine especialmente, yo creo que estamos en un momento clave de la historia argentina, donde a veces todo no va a salir como nosotros querramos, como nosotros esperamos. Quizás hasta la fórmula que gane. Muchos de los que están aquí presentes a lo mejor coincidirían conmigo en que Cristina debía ser presidenta de la nación. Y a lo mejor vicepresidente, un economista como Kicillof o algún economista con certeza como Issaín o alguno de ellos. Pero las circunstancias son tales que la política exige a veces ciertos retrocesos, ciertas maniobras. Ella lo que hizo fue crear una situación por la cual hizo pelota a la alternativa federal que estaba emergiendo y que creían todos que a lo mejor Pichetto iba a llegar a presidente de la nación. No, va a llegar a ser candidato a vicepresidente, porque ha anunciado ahora, muy contento de la traición de haberse mencionado peronista y ahora aparecer haciendo una alianza justificando al macrismo, ¿no es cierto? Pero ese se terminó, Lavagna conseguirá 10 votos y Urtubey volverá a la provincia de Salta sin otro destino. Pero nosotros tenemos que tratar de ganar la presidencia y ganar la provincia de Buenos Aires con Kicillof y Magallo, que creo que son una fórmula muy adecuada. Entonces, a veces me encuentro con compañeros que me dicen: sí, pero Alberto Fernández dijo tal vez tal cosa. Bueno, sí, dijo, pero para que Cristina comprendió que era el hombre indicado, como fue indicado el otro día cuando le dijo a Massa: bueno, venga, vamos a tomar un café, porque los votos de Massa, aunque a nosotros no nos gusten, aunque según se dice, Massa acaba de felicitar a Morales por el triunfo en Jujuy, que no me gusta nada eso, pero de cualquier manera son necesarios para ganar en primera vuelta y asegurar el triunfo. Y después, en realidad, la historia empieza recién cuando ganemos. Gracias. Bueno, preguntas. A ver, una... ¿cómo prefiere? ¿Va contestando o juntamos preguntas y después las contestan? Bueno, por ahora, Carlitos, a ver. Hola, buenas noches, Norberto. Muchas gracias por estar acá. La verdad que para nosotros, o para mí en todo caso, digo, es una felicidad muy especial. Usted hizo una descripción perfecta, digamos, de lo que está pasando, y a mí me altera una situación.
uno de los talibanes de la economía, expert, ha dicho que quedaban alrededor de 45.000 millones de pesos como reserva. Entonces las mismas tendrían que ser utilizadas para que el próximo gobierno no tuviera, digamos, esa cantidad para utilizarla. Entonces, yo digo, no sé si es basarme en la legalidad, en la hijoputez, o digo, ¿cómo tratamos ese tema? Ocurre que el gobierno banquista va a entregar el Banco Central con la menor cantidad de reservas posibles. Primero, porque algunas reservas no son de libre disponibilidad, y segundo, porque ellos están utilizando las reservas todos los días para echarlas al mercado y conseguir entonces que el dólar no se vaya para arriba. Están gastando las reservas a lo loco, porque la misma señora esta, que es la verdadera ministra de Economía, que es Christine Lagarde, que tuvo un juicio allá en Europa por malversación, que todavía no sé cómo se resolvió, les autorizó a que utilizaran reservas del Banco Central para entregar dólares al mercado. Entonces las reservas están bajando precipitadamente, de manera actual que no vamos a tener esos 45.000 millones, y vamos a tener la deuda, que es de ese año, del siguiente y del siguiente. Son varios años de deuda importante, aunque no tomemos más deuda. Algunos casos hay deuda hasta 100 años. Eso fue una locura, una operación de deuda a 100 años. Nosotros lo que tenemos que plantear, me parece a mí, es que ellos mismos, los del Fondo Monetario, están reconociendo últimamente de que se equivocaron y no evaluaron bien determinadas cosas. Si ellos no evaluaron bien, ellos son bastante responsables. Entonces nosotros tenemos que plantear, por ejemplo, se nos hace muy difícil plantear la ilegalidad de la deuda como... La ilegalidad de la deuda puede ser en algunos casos con algunos bancos europeos, por ejemplo, o bancos norteamericanos. Pero con el fondo no, porque con el fondo no hay ninguna posibilidad. Lo único sería discutir que eso no pasó por el Congreso, pero eso es un problema nuestro más que de ellos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de ver si podemos conseguir plantear no podemos pagar. Ustedes se equivocaron al asesorarnos. Ustedes nos pusieron condiciones, porque ella misma, la Christine Lagarde, dice la política que hicimos antiinflacionaria no resultó. ¿Qué hicimos? Porque ella que plantear las cosas, eso lo sabrán mejor que yo algunos economistas muy adiestrados en eso. Por ejemplo, 2 años sin pagar la deuda, tirar para adelante la deuda, de tal manera entonces que si la economía se recupera, se puedan recuperar un excedente de dólares con el cual se pueda ir cubriendo al Fondo Monetario, y lo demás discutir la ilegalidad o la falta de discusión por las autoridades correspondientes, e incluso en algunos casos debe haber situaciones que bien analizadas deben ser medidas delictuosas, como la del amigo Caputo, que es tan amigo del colegio de Mauricio, ¿no? Pero creo que tenemos que desechar toda la idea de que esa deuda la paguemos nosotros, como un pueblo, digamos. Y que se pague lo que se pueda. Y forzar la situación también intensificando las relaciones con los países que están en condiciones, que no son muchos, porque desgraciadamente Brasil ha entrado en una especie de tobogán, donde ahora se les pone la situación media violenta, porque se han publicado los entretelones de qué manera se lo aprisionó indebidamente a Lula, ¿no?
Pero en el caso de Bolivia, en el caso de Cuba o en el caso de Venezuela, si logra resolver sus problemas, nosotros tenemos que tratar de reforzar nuestra economía y pagar algo en todo caso, como se hizo alguna vez con respecto a la vieja deuda del empréstito de Rivadavia, que se pagaba algo de intereses o una parte pequeña de capital. Pagar lo que podamos, que de ninguna manera afecte el bienestar del pueblo. Partamos de la base que las industrias argentinas están trabajando el 50%. Tienen una capacidad ociosa del 50%. Quiere decir que si eso se modifica, porque se modifica el nivel del consumo interno, que prácticamente ahora está destrozado, si se les paga a los jubilados lo que se les debe pagar, que los jubilados no acumulan ni hacen negocio financiero, sino que compran las necesidades cubren las necesidades que necesitan, todo esto va a permitir ir recuperando la Argentina en un periodo que no va a ser muy inmediato. No va a ser una cosa de que porque sea un gobierno nacional vamos a quedar desendeudados en el año 2010. Va a ser difícil, va a haber que discutirlo, va a haber que tener la audacia que tuvo Néstor Kirchner para enfrentar a esos grandes poderes y poner en marcha la economía y obligar, por ejemplo, a aquellos que tengan negocios indignos, diríamos, que se han llevado el dinero al exterior, es decir, acá hay dinero en el exterior, que son de tal, que es argentino, tómenlo, apropienlo. Es decir, tomar medidas que a veces son difíciles porque requieren un consenso mayoritario. E inmediatamente los grandes diarios, los grandes, no los periodistas, porque los periodistas empiezan a cambiar. Se han notado últimamente que están empezando a cambiar los periodistas, y los jueces también están empezando a cambiar porque ven que el viento viene para otro lado. Pero los dueños de los grandes diarios van a ser la oposición de siempre, especialmente Mañeto, ¿no es cierto? Y La Nación también. Entonces estamos en una situación difícil. Tenemos que recurrir a todos los medios que podamos, pero que permitan al mismo tiempo el mejoramiento sustancial del nivel de vida de la población. Que no haya chicos desnutridos, o que haya mucho menos, que se vaya resolviendo ese problema, que se vaya resolviendo el problema de los jubilados, el problema de los desocupados, el problema de los trabajadores en negro. Si hay muchas cosas que pueden convertir a la Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido. Entonces es un país que es rico en muchos aspectos. Ahora, si hacemos negocios muy malos, porque esos negocios muy malos se beneficia a cierta minoría, tenemos que cortar con eso. Y para eso se necesita un gobierno con mucha base social, que triunfe con muchos votos e incluso que ponga a disposición de la voluntad popular determinadas medidas e incluso que haya movilizaciones populares importantes. Le llamarán populismo, le llamarán como quieran. Evidenciando esa fuerza, nosotros podemos enfrentamos un problema que parecía imposible de resolver, que era el que estaba en el 2001, ¿no es cierto? Y Argentina se vio un poco favorecida por los altos precios de la soja en el año 2002, 2003, 2004. Pero además, por la política que se hizo. Porque si hubiera estado la oligarquía del poder, hubiera hecho un negocio tremendo con la soja y se hubiera girado el dinero al exterior. No lo hubiera hecho en beneficio del pueblo. Entonces hemos creado universidades, hemos hecho en su momento cosas muy importantes, hemos incorporado gran cantidad de personas al sistema jubilatorio, también durante Cristina. Hemos incorporado muchos estudiantes que no podían estudiar y que no sabían qué hacer cuando terminaban el secundario, gracias a las universidades del conurbano. Es decir, yo tengo plena fe en que es posible. Primero de todo, es necesario terminar con esta pesadilla. Después, tenemos que ver cómo resolvemos, de qué modo podemos ir saliendo a flote
será en un año, será en 2 años, en 3 años, pero manteniendo un apoyo popular. Un día yo pero me parece que va por ahí la cosa. Acá se está reivindicando una cosa republicana, de unidad democrática contra el peronismo, con toda o contra el movimiento nacional, con todas sus contradicciones, que creo que vamos a verlas caminar también, y que estamos en presencia de eso, que quizás sea un facilitador de dar ese debate por las conciencias, el hecho de que se empiecen a correr claramente dos grandes bloques que se expresan políticamente, uno nacional, mercado internista, y otro cipayo, entreguista y excluyente. Le pido una reflexión sobre eso, que es algo que vengo pensando en estos minutos, nada más así. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la jugada de Cristina de colocarse como vicepresidenta y colocar un hombre más o menos moderado como presidente, descolocó completamente la tercera vía, esa intermedia. Y entonces cada uno de los de la tercera vía buscaron su negocio particular, ¿no? En ese sentido se encontraron con que estaban contrariados unos con otros. Y bueno, Pichetto, que nunca fue un hombre de ideas realmente peronistas, sino un hombre en todo caso de un peronismo de derecha, pero ni siquiera de peronista, quería integrar la Corte Suprema. Cuando veo que no va a lograr que Macri triunfe para que lo haga miembro de la Corte Suprema, y no va a poder seguir siendo senador y todo eso, desnuda sus verdaderas intenciones, que son las que manifestó en varias oportunidades, ¿no? Lo que es un hombre que tampoco tiene base popular, que es un hombre que sirve únicamente para las roscas, las vinculaciones, las relaciones con uno y con otro. Entonces ha sustentado su poder en eso. Urtubey se ha replegado en cierto sentido. Labaña habla de un consenso, pero el consenso no sé con quién. Entonces prácticamente se ha diluido esa presencia de la calle del medio que se hablaba. Y en el caso de Macri, ¿qué gana Macri con Pichetto? Esto yo creo que es el propio desconcierto de ellos, que creen que Pichetto es una figura de relevancia popular y que es un peronista, y que entonces Morales dice el PRO tiene que ampliarse con una presencia peronista, pero una presencia peronista que sea peronista de veras y que tenga una base peronista. Pero ese Pichetto no le va a aportar ni 5 votos, nada le va a aportar. Entonces yo creo que es una cuestión desesperada a la cual ellos recurren. Esto yo creo que viene bien que se sinceren las cosas. Pichetto lo prefiero afuera del campo nacional y popular, y que se jueguen como corresponde, o la continuidad de este sistema, que no creo que la mayoría de los argentinos esté de acuerdo, o el verdadero cambio, que es la modificación cada vez más importante de las características de la Argentina para hacerla una Argentina nacional, popular, con justicia social, con ocupación, si no plena, pero casi plena, por lo menos, pues en plena no tiene casi ningún país. Pero bueno, yo creo que lo que uno debe temer es lo que puede pasar entre este periodo y el 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio. Ellos han hecho muchos negociados, muchas cosas, han sacado, por ejemplo, la reserva de sustentación de los jubilados, la han utilizado para una cosa, para otra, han hecho mil y un líos, han evadido dinero, lo han llevado afuera, el primo de Macri tiene problemas con Inglaterra, es decir, para ellos es una desesperación. Por eso han recurrido a sacar otra vez el asunto de Nisman, creyendo que una cosa que ya está terminada, porque se terminó después que se
hace porque Dugan publicó el libro ese que toca todos los temas para mostrar que digamos, que no fue un homicidio, fue un suicidio. Entonces, ellos pueden intentar aplicar el fraude en las provincias también, si no hay suficiente militancia controladora de los votos. Tienen a su vez también las declaraciones de los Estados Unidos también que influyen sobre alguna gente. Yo no descarto las vinculaciones de Massa con la embajada, las tiene Carrió con la embajada. Ahora, evidentemente, Massa era el único que estaba una posibilidad de que las cosas salieran mal. Entonces, se ha preferido, me parece que se ha preferido llegar a un acuerdo, por lo menos es lo que le dijo el otro día Alberto, como diciéndole, si vos no venís a llegar a un arreglo, vas a ser responsable vos de lo que pase, ¿no es cierto? Se lo dijo muy bien, muy diplomáticamente. En este periodo es donde pueden jugarse algunas cosas raras. Hemos visto, por ejemplo, en Venezuela cosas raras, porque fue una invasión lo de Venezuela, prácticamente faltó la acción militar, pero hicieron de todo. Y hicieron un intento de invasión también, ¿no es cierto? Y cortes de luz y todo así de cosas, y jugar, cortar el comercio exterior. Bueno. No sabemos si van a recurrir a alguna de esas cosas, hasta dónde va a llegar la barbaridad de Macri y del presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero estoy de acuerdo que se van a confrontar en principio dos modelos, que son los modelos inevitables en un país que siempre ha tenido esos dos modelos. Ha sido Rivadavia y Facundo, ha sido Mitre y el Chacho Peñalosa, ha sido Irigoyen y los conservadores, ha sido Perón y la prensa, ¿no es cierto? Es permanente. Hablar de grieta es inventar una historia. Si hay clases sociales que tienen diferentes modos de vida por una distancia de 30 veces de ingresos, de diferencias de una minoría, la mayor parte de la población, tiene que haber enfrentamientos. Ahora esperemos que podamos, digamos, lograr imponer. Por eso digo que la diferencia tiene que ser bastante importante, como parece haberse manifestado, por ejemplo, la manifestación de Santiago del Estero, que fue monstruosa para Santiago del Estero ayer. Y bueno, ponerle el hombro para convencer nosotros en este periodo a todos los compañeros de trabajo, a los vecinos del barrio, decirles, miren, evidentemente este hombre está haciendo cualquier cosa porque no quiere largar el poder, pero no tiene futuro. Decir que va a repetir lo mismo, pero más aceleradamente, como lo dijo Vargas Llosa, es una cosa de locos, porque incluso eso no se puede decir. El tipo que es inteligente y que lo está haciendo a propósito, que vino a aplicar un plan y logró aplicarlo, decir, lo voy a aplicar otra vez y lo voy a aplicar más aceleradamente, es un desconcierto que está viviendo Macri, más allá de Gran Barba y de todo eso. Así que estoy de acuerdo que eso va a ser un frente por un lado y un frente por otro. Y creo que en eso vamos a ganar por mucho, y vamos a ganar en primera vuelta, creo yo. Profesor Garazo, yo he leído, nada más me quedé en el prólogo, porque me fascinó, y después lo llegué a leer, en la biografía de Perón, que habla, porque lo mencionó hoy, quién sabe quiere repetirlo, por qué su padre se hizo peronista y se pasó de socialismo. Si tiene la generosidad, no, porque se torna cada vez peor. Le voy a contar brevemente entonces, para cerrar el acto, que mi familia, por vía de mi madre, la familia materna, eran todos radicales, salvo uno que era Emilio Hernández. Pero los radicales no eran como Sanz o como Morales, eran radicales, imagínense, irigoyenistas. Mis tíos fueron a pedir armas el 6 de septiembre al comité radical para
salir a enfrentar al colegio militar que se había sublevado. Pero eran en general directores de colegio, de los de antes, no de los directores ahora, de los docentes como Baradel y otros, sino no querían sindicalizarse, por ejemplo, consideraban que era un desmérito que los docentes se sindicalizaran. La familia de mi viejo vivía en una casa que vivían 3 familias, esa casa típica de un patio con 5 habitaciones corridas, que cada una de las habitaciones vivía una familia, y en el patio había una especie de cocinita donde cocinaban, ¿no? Con un nivel de ingresos bastante inferior. Mis 2 tíos habían muerto de tuberculosis, que era lo que pasaba siempre en los años 20, porque, no solo porque no estaba la penicilina, sino porque no se comía. Y bueno, y mi viejo hizo su experiencia, estudió hasta 2.º grado en el industrial, después nos pudieron mantenerlo para que siguiera estudiando. Y mis tíos habían sido socialistas. Yo no sé bien qué clase de socialista, porque hay cada socialista que no tiene nada de socialista, pero bueno, es una confusión esto, ¿no? Un país tan difícil que bueno. Pero mi viejo tenía cierta simpatía por Alfredo Palacios. Otro día hablaremos de Alfredo Palacios, que yo lo tuve de profesor en la universidad, pero bueno. Y entonces mi viejo empezó a aprender relojería para reparar relojes y para reparar estas joyas, pero joyas no de gran valor, sino billutería, que se le dice, una pulserita de una chica, una cadenita que se le ha roto, ¿no? Y se puso un pequeño tallercito y trabajaba bastante mi viejo. Se casó, mi vieja era maestra, no por los radicales, en cuanto se produjo el golpe del 30 la echaron, así que no la pasaba muy bien. Y yo nací en el 36, en el 46 yo tenía 10 años, y hubo elecciones. Y mi viejo, que consideraba que yo debía tener una responsabilidad cívica y conocer a la Argentina como correspondía, me llamó y me dijo: voy a votar por Perón, y quizá vote por los legisladores socialistas, porque los socialistas son gente muy correcta, muy limpia. Decía que era un poco el mito que había en ese momento, ¿no? Pero si voy a votar por Perón porque mi experiencia me indica que con Perón hay una dignificación de la gente pobre, de la gente de menores ingresos. Porque hasta el 46, hasta el 44 más o menos, las empleadas domésticas del barrio, que yo las veía pasar, ni siquiera miraban a mi negocio, en alpargatas, con trajes negros, que se ve que algún fallecido de un familiar y se habían teñido de negro y tenían trajes negros, sin ningún rouge en los labios, ni nada de eso, sin arreglo de peluquería ni nada de eso. También pasaban como cualquiera, nunca entraban a comprar nada. 44, 45, 46, empiezo a percibir que tengo clientas nuevas, pero que están más altas, porque empiezan a usar tacos altos, que empiezan a tener un colorcito en los labios, que algunas de ellas han pasado por la peluquería, otras no, que ya tienen alguna vestimenta que a veces cambia durante el mes, y que me vienen a comprar. Me compran una pulsera, cuando me pagan, eran las chicas que eran realmente con cama adentro, ¿no? Que al mes siguiente me compran un dijecito, que era una especie
cosa así para colgarla de la pulsera. Y en todos estos periodos yo he visto que ese grupo de personas han alcanzado cierta dignidad. Son mujeres, antes no lo eran casi animalitos por poco, ¿no es cierto? Entonces ha habido un cambio desde que este hombre está en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Yo lo voy a votar porque mis hermanos hablaron de la justicia social, yo lo voy a votar. Entonces de allí yo empecé a ver que la familia de mi madre, que era, algunos eran empleados de la empresa AMLO, de los tranvías, como mi abuelo, por ejemplo, y otros había dos miembros de la familia de mi mamá que tenían auto en el año 40, que era mucho decir, mientras que en la familia de mi viejo, mi abuelo era un tipo, un inmigrante, que era platero, por eso le enseñó a mi viejo todas estas cuestiones así de arreglar joyas y todo eso. Un hombre muy difícil de tratar, que se peleaba con todos, era muy celoso además, que no aportaba mucho a la familia, ¿no? Y que vivían ahí como podían, pagando el alquiler en esa especie de inquilinato. Mi otra tía también tenía tuberculosis, y la otra tía mayor era la que había sido empleada de comercio durante mucho tiempo y que tenía gran admiración por Ángel Borlenghi, que fue empleado de comercio, ¿no? Nada que ver con Cavalieri, por supuesto. Entonces él tenía esa idea muy difusa de la justicia social, pero veía que había cambios que se estaban dando en esa experiencia que él sufría en su propio negocio. Esta anécdota yo la cuento así, y creo que cuento también otra anécdota, para hacer la última vez, la última de la última, es esta. Mi viejo en esa época era muy amigo de un muchacho del barrio, salían juntos, iban a jugar a la pelota juntos, que tenía un nivel también de ingresos bastante escasos, pero que bueno, compartían lo que podían. Era donde a veces los muchachos decían, voy a comprar un medio Columbia, no compraban enlatado, compraban un cigarrillo en el año 30, 38, 40, ¿no? Era de otros países. Entonces, sin embargo, este amigo de mi viejo empezó a comprar cubiertas, empezó a hacer negocios con cubiertas, porque había falta de cubiertas durante la guerra, y empezó a andar mejor, y al poco tiempo, en el año 50, se había hecho rico, o por lo menos tenía un auto para cada una de las tres hijas, tenía un chalecito en Mar del Plata, había evolucionado mucho. Como evolucionó mucho, mi viejo, un tipo del común, no dejó de compartir ni visitar a la familia de mi viejo. Después del 55 se derrumbó su negocio, tuvo que vender el chalet, vendió los autos. 56-57 apareció por la casa de mi papá, que estaba mi abuela y mi tía esta, que era una luchadora, que él dice: yo fui pobre, pero supe superar la pobreza y llegué a una situación económica muy cómoda, muy de resolver mis problemas por sí mismo y tener cierto excedente y poder veranear. Y ahora últimamente, no sé bien lo que pasa, pero he descendido de nuevo en cuanto a los ingresos. Pero bueno, cada uno resulta de acuerdo a los esfuerzos que hace, de acuerdo a la inteligencia que tiene y los esfuerzos que hace. Y entonces mi tía, que venía del laburo y que era una expresión de los trabajadores, me dijo: escúchame, ¿vos fuiste inteligente únicamente en la época de Perón? Y después que cayó Perón, vos eras un gran pelotudo. Entonces eso me llevaron a mí a desconfiar de algunos libros socialistas que leí cuando era jovencito.
enorme, Norberto. No se vayan, que nos sacamos una foto.